Me cuesta mucho situar las cosas, verme a mí misma como una trayectoria. Me veo mucho más en procesos dispersos, trabajando en distintas cosas creativas a la vez. Me cuesta ver mi trabajo profesional como una trayectoria. Más bien pienso que estoy ensayando todo el tiempo. Y dentro de esos ensayos voy tanteando, mediante el trabajo y la intuición, arriesgándome, arrojándome. A veces voy teniendo aciertos. Soy alguien que está recolectando imágenes y palabras todo el tiempo. A veces me obsesiona un tema y sigo en eso, aunque no sepa en lo que va a terminar. Eso responde Daniela Catrileo cuando le consultan dónde se inserta en su trayectoria literaria. El primer lugar obtenido por La intimidad de un bosque en el segundo concurso latinoamericano de cuentos Marta Brunet. Más que una trayectoria, un ensayo, un quehacer incesable en inquietudes, obsesiones, el encuentro entre la emoción y el pensamiento. Y esta tarde en Frecuencia Literaria por Radio USACH hemos invitado a Daniela Catrileo no para hablar solo de una obra, de un solo libro, digamos, sino de lo que ya es su aproximación a la literatura a través, en primera instancia, de la poesía, como cuentista, como ensayista y tras Chilco como novelista. Ella es escritora, feminista y profesora de filosofía, integrante del colectivo mapuche Ranguín Tuleifú y forma parte también del equipo editorial de la revista Yene. Y dentro de todos los libros que ha publicado está Riverido, Guerra Florida, El territorio del viaje, la plaquette Las aguas dejaron de unirse a otras aguas y el ensayo Sutura de las aguas, un viaje especulativo sobre la impureza. En 2019 publicó Piñén, reconocido como mejor obra literaria en categoría Cuentos de premios literarios, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, y en 2023 publicó su primera novela, Chilco, que está agotada, pero ya va a llegar una nueva edición. Así que bienvenida, Daniela Catrileo, a Frecuencia Literaria. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación, Daniela. ¿Te pasa algo con que te cite sobre lo que es tu aproximación a ti misma desde lo literario? Sí, suena un poco extraño escucharse la voz de otras personas. Me imagino. De hecho, me pasó mientras leía también ahí tus palabras. Quiero partir, te lo decía fuera de micrófono, Dani, con el agua como elemento que está súper presente en tu obra y como cauce, como lo aguachento e impuro y también como isla, como humedad salina, como aroma que finalmente también está relacionada con el agua y el mundo lafquienche. Más allá de la posibilidad de vida que da el agua, por cierto, ¿cuáles son tus aproximaciones y qué es para ti este elemento tan necesario? Sí, creo que el agua ha sido una de las insistencias a partir de una búsqueda estética, pero también algo más profundo es que, también lo hablábamos fuera de micrófono, es que mi apellido significa río cortado, la resignificación del río herido ha sido parte también de una elección política y estética, pero es algo que sé desde niña, como que el río me habita, el río nos habita como familia, y ese ha sido también un camino, una búsqueda, una indagación a partir de cómo esas aguas pueden ser una herida, un viaje, un cauce, vitalización, impulso, fuerza, en fin, ¿no? Entonces creo que por ahí he indagado y me acerco a esa proximidad como escucha la sonoridad del río, las aguas, escuchar el territorio. Entonces se ha transformado en mi manera de establecer una poética de escritura. Y por lo mismo, la usurpación del agua, ¿qué te pasa con eso? O sea, ¿qué nos pasaría a todos, ¿no? En realidad, como que efectivamente si piensas el agua como un pulso vital, como parte de un territorio, efectivamente la extracción es una herida sobre ese lugar, sobre ese espacio. Ya que hablabas de lo político, que no es partidario, sino más bien es una actitud en la vida. Cuando tú has dicho en otras conversaciones o entrevistas que para ti es importante reconocerte políticamente mapuche, ¿qué significa, no solo en tu obra, sino en tu diario vivir? Es que me interesa más los devenires tanto como de una conciencia política, situarse ante el mundo, que pensar en una identidad esencialista. Por eso lo reivindico desde ese lugar. Es decir, para mí posicionarme como alguien que pertenece al pueblo mapuche es porque pertenezco a una memoria común familiar, a un territorio particular, y por supuesto eso establece vínculos, linajes, pero sobre todo un situarse en el mundo, ¿no? Hoy en Chile es importante reconocerse como mapuche para mí porque en el fondo todavía hay opresión hacia el pueblo mapuche. Vivimos en una sociedad que estructuralmente es racista, por lo cual no es lo mismo decir que uno es chileno o que uno es mapuche.
Te preguntaba por el concepto Winca, cuando se usa y todas las aproximaciones y significados que tiene. Tú decías que, claro, puede ser peyorativo, pero no necesariamente, sino distintivo al menos. Va a depender del contexto. Las palabras se sitúan en el léxico en un contexto particular y claramente si es que está en un contexto rabioso, en un contexto de movilización, lo winca va a tener un contexto más peyorativo. Si estás en un contexto de encuentro, de diálogo, de acercamiento, simplemente va a marcar una diferencia y así. Y Dani, cuando estabas en el colegio, cuando eras chica y te daban estas lecturas obligatorias en el ramo, no sé si se llama castellano también en tu época, a lo mejor era lenguaje porque eres más jovencita, y lo que encontrabas en las bibliotecas, ¿no? ¿Cuál era lo que tú veías y qué te pasaba con lo que veías del mundo mapuche, quizás una caricatura o algo utilitario, la literatura en general? No había nada mapuche en ese momento. O sea, creo que es importante todo lo que pasó en los años 90 respecto a la literatura mapuche, especialmente desde la poesía y también sobre las organizaciones mapuche desde el nivel cultural que se fueron organizando y después dio paso a las primeras organizaciones de historiadores, historiadoras mapuche, pero cuando yo era pequeña no existía eso, no había una literatura propiamente tal en términos de enseñanza o de currículum. Yo tengo mis primeras aproximaciones a la literatura mapuche después de la adolescencia y principalmente con algunas poetas mapuche como Graciela Huinao, Eliana Pulquillanca, Roxana Miranda Rupailaf, pero claro, porque creo que hay un cierto despertar y una búsqueda también desde la chilenidad hacia esas poéticas. Si el escribir, Dani, o el crear y hacer literatura fuera una acción análoga, otro verbo, por ejemplo, tejer, recordar, sentir, buscar, entregar, limpiar, u otro, ¿cuál se te acercaría? Tejer, siempre creo que va por allí, como que en realidad tejer tiene que ver con recolectar hebras, con tratar de establecer ciertos como puntos, derivas, ¿no? Aprendizajes, y para mí el tejer está relacionado con la escritura. Creo que uno hace eso mientras recolecta también. Dani, y también has señalado a propósito de ser feminista, bueno, y hay muchos feminismos, siempre se ha hablado en plural, para hacer también la diferencia respecto también a grupos de mujeres que se han invisibilizado. Tú has señalado que también las mujeres indígenas y mapuche en particular, su lucha ha sido anterior de las distintas oleadas feministas, sobre todo con el proceso de extraccionismo. Háblanos un poco también de eso y por qué sientes que una vez más se ha callado. O sea, pienso que hay intelectuales importantes en Ambiayala, mujeres indígenas que han hecho la defensa de las luchas de las mujeres con anterioridad de ciertos movimientos feministas. Es decir, hay movimiento anticolonial, hay un movimiento antiextractivista, hay un movimiento que es por la recuperación de los territorios y que no está separado de la lucha de las comunidades. Son luchas que son a veces impulsada por las mujeres, pero también tejidas con las comunidades. Hay niños y niñas que participan de esas movilizaciones, hay personas mayores que son parte de esa movilización. Entonces, cuando hablo de estas intelectuales importantes para el continente, pienso sobre todo en Aura Cumes, que desde su territorio también está pensando estas movilizaciones y siempre la cito a ella especialmente para hablar sobre patriarcado colonial, por ejemplo, ¿no? Y de la manera en que estas mujeres han defendido sus territorios. En el pueblo mapuche no es tan diferente. Cuando vemos las movilizaciones o las defensas territoriales, siempre vemos a mujeres que están implicadas. Y así tenemos distintos casos. Creo que los movimientos feministas también los últimos años se han nutrido bastante de los movimientos indígenas y creo que hay un aprendizaje que ha sido más cuidadoso en los últimos años y tiene que ver con aprender epistemologías que son parte de este territorio, aprender también la manera de que han resistido y se ha celebrado la vida durante muchos años, y creo que esos cruces los podemos ver con algunas lecturas, por ejemplo, con Silvia Rivera Cusicanqui en el sector de Bolivia, las podemos ver acá en Chile también, los movimientos dialogando, por supuesto, con los aprendizajes de pueblos indígenas. Entonces creo que más bien desde mi perspectiva los movimientos se tienen que nutrir unos a otros, siempre con el respeto, por supuesto, por los procesos anteriores y sobre todo con asumir que hay epistemologías que son anteriores pero no necesariamente se conocen. En tu obra, Dani, y en algunos de los libros que citábamos al inicio, en la introducción,
está siempre presente el Wallmapu con toda la complejidad, amplitud que tiene, porque muchas veces creemos que se refiere solo a un territorio, pero estamos claros que es una cosmovisión, también es una filosofía y se puede habitar desde cualquier lugar. Pero también está el retorno en relación al moverse, al volver a las tierras de nuestros ancestros, ¿no? Y tú has señalado también que se suele romantizar, y ahí pienso en las heridas coloniales, en los diferentes despojos, cómo se logra y en qué se manifiesta la romantización de un territorio, en este caso ya físico, geográfico, que quizás ya no existe. O sea, creo que la última defensa o la defensa constante que tenemos que hacer es del territorio, ¿no? Lo que conlleva ese territorio. Lamentablemente es un territorio que se ha visto despojado con todos los procesos críticos que han sucedido en los últimos años, desde la ocupación hacia adelante, lo que significó la reducción y los títulos de merced para algunas familias, y lo que en el fondo impulsa esta gran migración de campo-ciudad, ¿no? Durante todo el siglo XX. Sin embargo, a pesar de que hay que defender que tenemos un territorio y que el pueblo mapuche es con su territorio, también hay personas que nunca han tenido territorio, ¿no? Digamos, como que ese territorio a veces en la abstracción también parece ser un elemento simbólico que se defiende, pero hay muchas familias que no tienen esa tierra, que no saben de dónde vienen sus ancestros. Y por otro lado está la romantización en el sentido de que también es un territorio avasallado, ¿no? Es decir, un territorio que hoy sufre las consecuencias extractivistas con las forestales, con las hidroeléctricas, con el robo también de nuestras tierras. Entonces, ¿dónde volvemos? ¿No? Hay personas que tenemos una comunidad, pero hay muchos otros también, hermanos y hermanas, que no tienen esas comunidades, ¿no? Que no están pensando en qué lugar volver. Entonces, creo que a eso me refiero con la romantización. Y por otro lado también, no solamente al no tener dónde volver, sino cómo volver, ¿no? Cómo enfrentarse nuevamente a una vida que es una vida campesina también, ¿no? Es decir, una vida que requiere otro tipo de herramientas, otro tipo de estrategia, otro tipo de hacer comunidad y paralelamente hablar de que cuánto trabajo hay en esas zonas hoy en día, ¿no? No es menor pensar en que la mayoría de esos lugares hoy, a pesar de mucha reivindicación de personas jóvenes que han retornado al Wallmapu, también hay muchas comunidades que resisten solamente con personas mayores viviendo en algunos lugares. ¿Cómo es en tu caso, ya que señalabas que tenemos comunidad y tu familia paterna y sobre todo tu padre, ¿no? De Nueva Imperial en el sur de Chile? ¿Cómo en ese sentido también te sientes tú, a propósito del concepto de champurria, ¿no? Cuando el mestizaje y lo que también se puede conseguir como impureza, pero lo mixto finalmente? ¿Cómo te sientes tú también viviendo casi toda tu vida acá cerca de San Bernardo, ¿no? ¿Tengo entendido? Nací en San Bernardo. Eso, de la zona, digamos, de crianza. ¿Ahora estás en Valpo? Sí. ¿Y viniste de Valpo para acá? Desde ayer que estoy en Santiago. Se agradece. ¿Cómo también internamente se vive? No sé si la palabra es crisis de identidad o no, a propósito también de los personajes de tus últimos libros. La verdad es que hay una diáspora mapuche, en eso también han trabajado bastante algunos historiadores e historiadoras mapuche en reivindicar la migración forzada como parte de la herida colonial y por eso hablar de diáspora. Y eso genera que distintas personas crezcamos en diferentes lugares. En mi caso, para mí tengo una condición casi existencial del viaje y por eso el río también es la metáfora para mí de ello, pero porque nací en San Bernardo, viví una vida bicultural. Toda mi vida viví una vida bicultural. Mi mamá es chilena, mi papá es mapuche. La familia de mi mamá tiene obviamente como características como cualquier otro chileno que son de clases populares. Y mi papá, por otro lado, tiene justamente el cruce de haber nacido en su comunidad. Es algo muy reciente para mí la historia del despojo. Entonces, mi papá se vino a Santiago cuando era un adolescente y desde allí como parte su vida acá. Pero siempre hay un retorno para nosotros en el sentido del viaje, ¿no? A veces el retorno no es permanente, a veces el retorno significa volver los veranos, ir a visitar a la familia, que la familia venga a visitarnos a nosotros, generar esa comunidad donde el territorio no se ha perdido del todo. Y siempre tuve un pie en diferentes mundos. Todavía me siento así, con un pie en diferentes mundos, y por eso creo que mi rol, sin buscarlo, ha sido más bien el diálogo, establecer esos puentes entre distintas culturas, entre distintas sociedades, pero al mismo tiempo también sentirse como parte un poquito dispersa en todos lados.
Muchos hablan de que el arte permite sanar, pero tú también has señalado que permite hacer justicia y en particular la literatura. En tu caso, a propósito también de resignificar las palabras, lo champurria, piñén, que es una palabra bien exquisita y súper, digamos, transversal, que todos hemos usado y es muy elocuente, ¿no? Este polvo o la tierra, finalmente, porque igual es tierra, ¿no? Que se apega al cuerpo y genera, entre comillas, suciedad, pero es tan humana, digamos, ¿no? Y tú, y lo champurria, y otros conceptos que tú de alguna manera le das una vuelta, y no solo desde la metáfora o el ejercicio exquisito de la literatura, sino también por hacer justicia de no nos quedemos solo en la caricatura. ¿Cómo también sientes que haces justicia a través del arte y la literatura? O sea, yo creo que en parte la justicia tiene que ver con poder tener una voz, ¿no? Y reivindicar esa voz entre tanto silencio durante muchos años. Es una responsabilidad que uno no necesariamente busca, pero se da, ¿no? Recuerdo una conversación que tuve con el Damián Elicura Chihuahilaf años atrás, que decía como él no tuvo la responsabilidad ni de asumir un rol, pero en el fondo como que te ponen en ese rol. Y creo que así es, como en el momento en que a uno le es dado tomar o representar una voz, uno la tiene. Siempre digo que yo no represento a nadie más que a mí y con suerte al colectivo del que participo. Es una responsabilidad muy grande, pero sin embargo las cosas que uno escribe van teniendo resonancia y reverberancia en otros y en otras, y creo que eso es importante de la literatura. Hay una justicia en el sentido de transformación, en que el dolor puede transformarse a partir de la ficción, a partir de la memoria, del testimonio. No quiere decir que ese dolor desaparezca, quiere decir que simplemente se transforma y también se hace parte del goce, de la dicha, de la celebración. Muchas veces se habla del sufrimiento del sujeto subalterno, pero no se habla de que ese sujeto subalterno, a pesar del dolor, también celebra, también disfruta, también goza, también siente placer. Y creo que para mí esa es una reivindicación importante en la escritura, que la escritura pueda tener ternura, que la escritura pueda tener belleza, que la escritura también pueda ser un elemento importante donde tejer no solamente nuestras memorias, sino también la posibilidad de ficcionar. Porque si creemos en un futuro, en un porvenir que sea emancipatorio, la escritura tiene que hacerse parte de ese fin emancipatorio. Dani, vamos a ir a la música para seguir conversando contigo, y en particular que tenemos acá el libro, vamos a tener un concurso ahí para que estén atentos a nuestras redes sociales de Radio USACH, porque Piñén, ¿no? Esta de las obras fundamentales de Daniela Catrileo, estos relatos también que están interconectados, un libro, podríamos decir, de cuentos, ya está en librería a través de Sex Barral, que lo distribuye Planeta, ¿no? Sí, porque siempre me pierdo ahí con los sellos y las editoriales. Y la primera vez fue publicado el 2019 por Libros de Pez Espiral, que ese creo que es el que tengo yo, creo que es el que leí yo, y obtuvo el premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de la Cultura, como lo decíamos, y el Patrimonio para la categoría Cuento en 2020. Vamos a la música y ya regresamos también para escuchar a Daniela Catrileo con la lectura de su propio libro, Piñén. Estamos de regreso con nuestra autora, Daniela Catrileo, y es la primera vez que en Frecuencia Literaria dedicamos un programa a hablar de la obra, de la sensibilidad y por qué no decirlo también, del intelecto de una creadora en este caso. Casi siempre nos detenemos en un solo libro. Y acá la excusa era Piñén, que nos va a compartir la Dani Catrileo parte de esta lectura de estos 3 relatos que están ubicados también en la periferia urbana y social. Y la autora nos habla de este lugar, ¿no? También de lo que significa ser mujer y crecer en este espacio más allá de las representaciones hegemónicas. Así que vamos a hablar de este concepto también que usa metafóricamente Piñén como polvo, mugre adherida al cuerpo. Así que te escuchamos, Dani. Sí, bueno, antes de decir que esta reedición de Piñén en Sex Barral incluye un cuarto relato. ¿En serio? Esa es como, claro, esta presentación nueva que tenemos. Bueno, no me lo pierdo entonces. Con un cuarto relato y además un ensayo introductorio de la gran admirada historiadora Claudia Zapata. Oye, qué interesante lo del cuarto, no sabía, mira, y yo me quedé ahí con la duda porque lo había leído, así que voy por ese cuarto relato. ¿Qué nos vas a leer ahora? El parte del último relato. Maravilloso. Sí, se llama ¿Y si la tierra debe regarse con sangre? Voy a leer el inicio. Hoy es 25 de diciembre
Quiero escribirle, pero hace mucho que no hablamos. Ahora mismo debería viajar conmigo o estar allá, pero allá nadie quiere hablar de él. Si por casualidad su nombre asoma, las paredes se hinchan incómodas, nos aplastan, adoloridas las costillas de la casa. Todo cruje, arde la piel, algo se quiebra por dentro. Y en esa grieta la once con tomate, ajo y queso de cabra se vuelve un cauceo agrio. El relato de sobremesa se trunca y las calas del jardín mueren antes de tiempo. Ni la comida nos puede salvar. Allá nadie quiere esa pena que también es hambre. Y otra vez no, suspiran cansados. Además es verano y en esa ciudad no hay viento. No quieren abrir la llaga con 30 grados encima. Una vez escuché a mi abuelita decir que no hay cosa más fea que llorar bajo el sol. No sé bien a quién le tiraba palos, pero lo aprendí de tan niña que hoy es casi un mandamiento. Odio el verano, me falta el aire. Así que en diciembre entreno. Me aguanto, respiro hondo, como si fuera a zambullirme en un pozo lleno de ranas. Sí, los parientes son las ranas. Repito, no voy a llorar en este bus, no voy a llorar en verano. El último cuento de esta nueva revisión de Piñén, de Daniela Catrileo, que nos estaba compartiendo y que yo me tiro las orejas por no haberlo leído, y si la tierra debe regarse con sangre. No solo por tu lectura, Dani, que es muy bonita, que tiene mucha música, está muy presente en la poesía, ya que estamos hablando de un cuento, y también esto de, a propósito de Chilco, que es tu primera novela, y esperamos que una de tantas y de todos los géneros, ¿para ti sigue siendo la matriz la poesía en tu escritura? O sea, ¿te emerge, sale por tus poros? No sé si sale tanto por los poros en el sentido en que es lenta y me demoro bastante tiempo en la escritura, pero sí es el corazón de todo lo que escribo. O sea, me es imposible no pensar en la poesía cuando escribo narrativa, ensayo, cuando estoy pensando. Y se me aparece en la forma en que creo que es la poesía, en la musicalidad, en la cadencia. Incluso más allá del signo o del léxico a veces, creo que la importancia en tener una conciencia melódica de las palabras es lo que todavía para mí resuena en la poesía y en la construcción de imágenes que tengan cierto equilibrio con la sensibilidad. Es decir, como la afectación del cuerpo, ¿no? Los olores, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que palpamos. Creo que para mí eso es importante en la construcción de algo que pueda ser como un poema, ¿no? Y la mayoría de las cosas que escribo parten con una imagen, parten con un impulso que es poético y a veces no sé muy bien lo que va a venir. Eso es como... No soy tan planificada en la escritura y creo que también esa es mi defensa de la escritura, una escritura lenta que más bien se deje mecer por el lenguaje y que tenga sus propios procesos, no apurarla. Qué bonito eso de dejarse mecer por el lenguaje, que nuevamente me recuerda también al vaivén de las aguas, ¿no? Que a veces pueden ser más calmas o más turbias de todo tipo. Y eso es bien interesante cuando tú comentabas cómo surgió Chilco, porque de alguna manera fue un punto de fuga. Tú usas mucho la palabra, es muy bonita esto de la deriva, ¿no? Cuando estabas haciendo otro trabajo y que necesitabas de esas aguas, ¿no? Y en este caso a partir de un aroma, dada también tu experiencia de vivir en Valparaíso. ¿Te gustó? Bueno, cuéntanos un poco más. Y si te gustó esa experiencia de escribir a partir de un sentido tan poco valorado, siento yo, en nuestra animalidad humana, pero animalidad al fin y al cabo, como es el olfato, que yo lo encuentro pero fantástico. Dicen que la mejor forma de elegir pareja es a través del olfato, no la vista y no otros sentidos. Sí, mira, no sabía que era una forma para buscar pareja, pero a ver, lo que me pasa es que estaba así haciendo una investigación en la tesis de posgrado, entonces la verdad es que estaba bien atrapada en esa escritura y necesitaba puntos de fuga o de deriva y siempre escribo cosas paralelas. ¿Llevas un diario? Sí. Llevo un diario, el que me ayuda a ordenar o orientarme bastante en las cosas que escribo. Por ahí surgen algunas obsesiones o perspectivas, miradas distintas. Y bueno, en ese momento estaba escribiendo esa investigación y paralelamente había empezado a escribir un poema desde que llegué a Valparaíso, a Playa Ancha más precisamente. Y
claro, hay un fenómeno que es interesante que ocurre en zonas cercanas al mar, que es la marecía, que es el olor salino muy fuerte, mixturado con la degradación de las algas, ¿no? Un poco de putrefacción. Sí, claro. Pero salado, ¿no? Sí, como que uno sienta hay olor a sal, y hay olor a algas fuerte, y eso no es todos los días. Es algunos días, ¿no? Y tiene que ver también con el baile de la marea, tiene que ver con la luna, tiene que ver con un montón de factores que logran que este fenómeno acontezca en una zona. Entonces, claro, al vivir cerca del mar hay días donde percibe este olor más fuerte. Entonces eso fue impulsando a escribir un poema sobre ese aroma. Luego, obviamente ese poema se fue extendiendo porque quizás me parecía más interesante vivir en esa creación que en la investigación, y que es como mis dualidades, pero claro, ya parecía que no era mi voz, ¿no? Sino que en realidad tenía un tono quizás más andino y me fui metiendo en ese tono andino y la cadencia andina de la protagonista para darle voz, y después ya se convirtió en Mari y ya el poema tuvo atmósfera, personajes, relato entre medio, diálogos, y dije, ya, aquí puedes ver un relato. Todavía no pensaba que iba a ser una novela, la novela fue mucho después. Y encontraste ahí, a propósito del tejido, un hilo del que tú puedas seguir tirando y confeccionando una nueva forma de acercarte también a tu propia obra, en el sentido de que, claro, era un escape, tenía una forma, pero fue derivando a otra. Tú ya lo has dicho, que no necesariamente piensas y estructuras, personajes y el argumento principal, sino que te vas sintiendo a partir de una idea que te obsesiona. Pero acá particularmente es bastante mágico lo que pasó, ¿no? A propósito de ese mismo aroma que te interpela. ¿Te gustó como forma para seguir explorando así? Sí, quería huir bastante de los ojos para la escritura. Quería como tratar de tantear otras maneras perceptivas, otras formas sensibles del cuerpo. Y vivimos en un mundo gobernado por la mirada. Todo está mediado absolutamente por la mirada, especialmente en nuestra actualidad. Entonces, otras formas de conocimiento como lo es el olfato me parecía interesante para indagar en un personaje que estuviera también arrebatado por ese olor, ¿no? Y bueno, pasaron hartas cosas interesantes con esa escritura. Después yo también fui siendo más consciente de los aromas porque mi personaje tenía que estar como en ese lugar. Entonces también creo que el personaje va siendo un fantasma que nos va conduciendo en ciertos momentos. Y sí, para mí tiene harto como de cierto impulso. Creo que hay símbolos que reverberan y vuelven a uno siempre está indagando en cosas y se nos aparecen cuestiones que se reiteran. Y en mi caso las aguas siempre están allí. Daniela Catrileo, Chilco, el título de tu más reciente novela y último libro, digamos, inédito, es una palabra polisémica y también compuesta. Cuéntanos también ahí cómo rescataste esta palabra y existe un homenaje de alguna manera a titular tu novela. Tenía que darle un nombre a la isla ficticia que está en la novela. Y le di hartas vueltas, obviamente hubieron muchos nombres y al final me quedé con Chilco, porque Chilco nomina una flor muy bella que es la fucsia magallánica, que de hecho el color fucsia se llama fucsia por el color flor de la fucsia, claro. Sí. Pero claro, en Chile lo conocemos a través de su raíz mapuche, que es la palabra chilco, y al mismo tiempo es una palabra que tiene en su raíz al agua, la partícula co es agua, entonces una palabra que significa algo así como aguachento, y el chilco efectivamente crece en partes acuosas, ¿no? En partes húmedas. Es un arbusto siempre verde que crece en esos lugares, por eso cada vez cuando nos acercamos más hacia el sur, más chilcos hay. Entonces me servía como una palabra que pudiese nominar un territorio colmado de humedad, un territorio que pudiera estar rodeado de mar y al mismo tiempo una isla que estuviera también salvajemente tejida por estos chilcos, ¿no? Así que esa fue la elección que hice y después me fue obviamente tornando más sentido a partir de la escritura del libro, pero el nombre llegó muy adelante en la escritura. ¿Te suele pasar eso, lo del nombre que de alguna manera anteceda o está en paralelo a lo que va surgiendo en tu escritura? El único nombre que he tenido antes es Riorido, los demás todos han nacido después. ¿Y ahí es decisión siempre tuya o tienes a tu editor o editora con la que tienes ahí una confianza para poder pimponear, digamos? Chilco ha sido la única... El único libro que ha sido una conversación con el editor. Yeah. Las demás todas han sido como inventos míos. En Chilco fue más como
¿qué hacemos? Y ahí fue, no, se tiene que llamar Chilco y bueno, ya. Dani, vas a participar de la Furia del Libro versión invierno, de la cual nosotros vamos a hablar en un ratito más acá en Frecuencia Literaria. Cuéntanos de qué se va a tratar. Sí, bueno, voy a estar el día 31, el sábado. Si me quieren llevar cafecito o algo para comer, todo bien, porque voy a estar todo el día ahí. Voy a estar a las 12 presentando una poeta con raíces indígenas, también desde Perú, que es Gloria Albitrés, un libro con ella. A las 4 me parece que voy a estar presentando un libro de poesía de Catalina Tamar, que es la ganadora joven del Premio Bolaño del año pasado, 2024 en poesía. Y a las 7 voy a estar junto a la escritora mexicana Clio Mendoza, que es una gran amiga que presenta su libro Furia en La Furia. Buenísimo. Bueno, toda la información la encuentran también en las redes sociales, tanto de Daniela Catrileo, pero también de La Furia del Libro. Un placer leerte y no voy a perder el último cuento antes de repartir, o más bien hacer concursar a nuestros auditores, auditoras y lectores, por supuesto, de Radio USACH. Un placer, Daniela Catrileo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Dani. Chao. Chao. Vamos a la música y ya regresamos a propósito con La Furia del Libro.